Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... RTVC Noticias, emisión central. Escándalo. Carlos Matos, preso en La Picota, sale sin restricciones a caminar por Bogotá y a reuniones en su oficina. El IMPEC, en vez de custodiarlo, lo atiende y transporta. Director del IMPEC y de la cárcel La Picota fuera del cargo por el escándalo. Presidente Duque califica de vergonzosa la situación. Invasión a Ucrania. Preocupación mundial porque Rusia amenaza con usar armas nucleares. La ofensiva del ejército invasor continúa. La ciudad de Jersón fue sometida en medio de bombas y disparos. Entre tanto, el cerco a Kiev continúa. Rusia amenazó y advirtió a la población civil que evacúe, pues vendrán cruentos bombardeos. Análisis y contexto en RTVC Noticias. En minutos, con invitados en estudio, revisamos el panorama para los refugiados y la crisis humanitaria. En medio de la crisis se confirma la reunión Biden-Duque en la Casa Blanca. Indignación por brutal feminicidio en Cundinamarca. La víctima es Dora Luz Balamba y comparan el caso con el de Rosa Elvira Celi. Somos el noticiero de las regiones. Alerta en Puerto Triunfo. 2 hipopótamos fueron vistos cerca a un restaurante. En Pereira, 30 estudiantes intoxicados, al parecer con comida del PAE. Las efemérides de Señal Memoria. Hace 30 años el país vivió el apagón. Crónica RTVC Noticias. Y en deportes, Luis Díaz figura en Inglaterra, nominado a Mejor Jugador del Mes. Y en cultura, esta noche hablamos de Robert De Niro, porque va a ser uno de los protagonistas de la franja de cine de Señal Colombia. Más adelante les cuento por qué. Buenas noches. Hay escándalo judicial en el país tras una revelación de los colegas de Caracol Televisión que mostraron al empresario Carlos Matos detenido en la cárcel La Picota, caminando libremente y sin restricciones por las calles de Bogotá. Y justamente a esta hora, Matos es trasladado a un patio de alta seguridad de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Y es que la situación fue calificada por el presidente Iván Duque como vergonzosa, pues el esquema del IMPEC no parecía custodiar a Matos, sino servirle de asistencia personal. Las imágenes de Noticias Caracol muestran a Carlos Matos por las calles bogotanas, sin custodia del IMPEC, caminando tranquilo y en lo que parece una rutina de un oficinista sin líos judiciales. El empresario preso por soborno de testigos en un caso de corrupción salía de La Picota en camionetas del IMPEC sin ningún control. Entra y sale de edificios de su propiedad, sostiene encuentros con diferentes personas, entre ellas su abogado Iván Cancino, y hasta abandona el lugar en vehículos distintos a los del instituto. RTVC Noticias habló con el abogado Cancino. Siempre que lo vi acompañado de personal del IMPEC. Todos los traslados que se hicieron me dicen que fue con autorización del IMPEC y con la debida custodia. Yo no lo solicité, yo no intermedié en ninguno de ellos. Por estos hechos fueron separados del cargo el director del IMPEC, el general Mariano Botero, y el director de La Picota, el coronel William Valencia. Se ha nombrado un equipo de alto nivel para que haga una intervención en la penitenciaría de La Picota, integrado por funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio de Justicia. He impartido instrucciones precisas al viceministro de Política Criminal para que esté al frente de las acciones en La Picota, porque no vamos a tolerar más hechos tan graves de corrupción. Otra medida fue el traslado de cárcel del personal de custodia de La Picota. Trasladar al señor Matos a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde estará con todas las medidas de seguridad para evitar nuevas situaciones irregulares en este caso. Hace una semana, los medios de comunicación preguntaron en la Contraloría sobre rumores de comodidades y beneficios que estaría recibiendo el empresario. La Contraloría visitó la celda de Matos y no encontró nada extraño. Se pudo evidenciar que dentro de ellas no se encontraron ningún elemento que fuera irregular para las condiciones en las cuales se encontraban.
La Fiscalía aseguró que compulsó copias para determinar si el personal de custodia a cargo de Matos incurrió en un delito y aclaró que en los preacuerdos con el empresario no se definieron permisos. En los dos preacuerdos no se contempla por parte de la Fiscalía la autorización de permisos o salidas de los centros carcelarios en los que permanezca el procesado. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió a su seccional en Bogotá investigar si los abogados de Matos, Cancino y Laura Camila Toro, quien también aparece en las imágenes de la investigación, se busca determinar si incurrieron en alguna falta disciplinaria al ejercicio profesional. Siete y 4 de la noche en Colombia, 2 y 4 de la madrugada en Kiev. Nos llegan a esta hora imágenes en directo de cómo se ve la capital de Ucrania, en lo que parece ser minutos de descanso luego de una jornada bastante dramática y devastadora para los ciudadanos. El hecho más relevante, de hecho, del día es por cuenta de una amenaza rusa sobre el uso de armas nucleares. Y entre tanto, la caravana de militares rusos ya se extiende 65 kilómetros y avanza hacia Kiev. Se teme que la arremetida contra la capital arrecie en las próximas horas. El ejército invasor envió una amenaza a los ciudadanos que abandonen la capital, pues vendrían cruentos bombardeos. Han sido 7 días de resistencia. 7 los días en los que Ucrania ha conseguido hacerle esquivo a Rusia su objetivo de invadirla. De lejos, superior militar y bélicamente, los ataques rusos se han topado con el arrojo y la valentía de los soldados ucranianos y el de sus ciudadanos. No saben nada sobre nuestra capital, nuestra historia, pero tienen una orden: borrarla, borrar nuestro país, borrarnos a todos. Pero a pesar de la resistencia, el músculo ofensivo de Rusia se abre paso a toda costa y así ha ido aumentando su dominio desde el inicio de la ofensiva el 24 de febrero a hoy. Rusia alterna estrategias por día y la de turno es atacar el corazón de ciudades clave. Un ruinoso y devastado centro de Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, lo confirma. Más de una veintena de incendios por los bombardeos refleja la intensidad con la que ha sido atacada durante 2 días. El sur es un frente clave que sigue en disputa, pues Rusia asevera haber conquistado por primera vez una ciudad completa desde que emprendió la invasión. Jersón sería un importante golpe que habría conseguido dar. Su dominio y el de su vecina Odessa le garantiza controlar la salida al Mar Negro del país. Y este se volvió el sonido natural en Kiev. Las sirenas solo confirman que los bombardeos arrecian, que son cada vez más cerca y que la ofensiva rusa se endurece y concentra sobre ella. Mientras esto ocurre en terreno, fuera de Ucrania 2 ritmos se conectan con su realidad. Praga, Berlín y Chisinau en Moldavia siguen de puertas abiertas a sus migrantes, mientras luces de esperanza como estas en Francia y Argentina se erigen tan erguidas como el coraje de los ucranianos. Les contábamos que el canciller ruso Sergei Lavrov lanzó una amenaza nuclear. Aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia son una tercera guerra mundial y que sería además una guerra devastadora. El tabú nuclear que ha existido durante décadas parece estar erosionándose en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. En una explosiva entrevista del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov con la televisión catarí Al Jazeera, el líder diplomático del Kremlin aseguró que ante la oleada de sanciones internacionales que los países de Occidente le están aplicando a su país por la invasión a territorio ucraniano, la única alternativa es una tercera guerra mundial, y que esta sería nuclear. En días pasados, el presidente Vladimir Putin puso en alerta máxima sus fuerzas nucleares estratégicas, lo que provocó reacciones airadas en todo el mundo por lo devastador que eso resultaría para la humanidad. Según datos de la ONU, en el mundo hay más de 13.000 armas nucleares y Rusia es el país con mayor cantidad, con 6.255, por delante de Estados Unidos, que posee 5.500, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Según la doctrina de disuasión nuclear de Rusia aprobada por Putin en 2020, que tiene un carácter defensivo, el Kremlin se reserva el derecho a un ataque con armamento nuclear en caso de agresión exterior o amenaza a la supervivencia del Estado. Lavrov dijo que la operación militar rusa en Ucrania tiene como objetivo desarmar a esta nación vecina y evitar que adquiera un arma nuclear.
No obstante, la portavoz de su cartera dijo que su país bajo ningún concepto tiene la intención de apretar el botón rojo nuclear. Y esta amenaza del gobierno ruso sobre el uso de armas nucleares generó reacciones. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que la retórica provocativa de Rusia sobre las armas nucleares es peligrosa. La aterradora idea de una tercera guerra mundial con armas nucleares tras las declaraciones del canciller ruso ha sido rechazada por gran parte de la comunidad internacional. Su homólogo estadounidense se pronunció al respecto. La retórica provocativa sobre las armas nucleares es el colmo de la irresponsabilidad, es peligrosa, aumenta el riesgo de error de cálculo, debe evitarse. El Organismo Internacional de la Energía Atómica descartó que Ucrania esté desarrollando armas nucleares tal y como alegó Rusia para justificar su invasión del país vecino y de esta nueva amenaza. Aunque hay 4 plantas nucleares con 15 reactores en territorio ucraniano, el director de la OIEA aseguró que están tratando de evitar que esto escale a otro nivel. Estamos tratando de asegurarnos de que no tendremos nuevamente sufrimiento adicional debido a cualquier liberación radiactiva o cualquier cosa que tenga que ver con las instalaciones nucleares, que es mi mandato. Tras 3 jornadas de reunión de emergencia por parte de los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, el Pleno de la Asamblea adoptó por aplastante mayoría una resolución para exigir que Rusia retire sus tropas y el fin de la guerra. El proyecto de resolución es uno de los componentes básicos para construir un muro que detenga esta guerra, que pare en Ucrania y no dejarla ir más allá. Ese es el muro que nos protegerá a todos, en particular a las generaciones más jóvenes. Con 141 votos a favor, 5 en contra de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria, y 35 abstenciones, entre ellos China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, la resolución no vinculante quedó aprobada. Y el mundo en medio de la amenaza nuclear tiene antecedentes como la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo pasado. Las armas de destrucción masiva son recordadas como uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la historia de la humanidad. Información de contexto en RTVC Noticias. Diez segundos fueron suficientes para este ensordecedor e incontestable argumento. El único capaz de imponer un potente, devastador y jamás imaginado desenlace al conflicto bélico más cruento de la historia moderna. Era el 6 de agosto de 1945 y Estados Unidos quería entregar una respuesta asimétrica al golpe que recibió en Pearl Harbor. Tan asimétrica que fuera única pero no irrepetible. Eran ya 5 años enfrascado en una contienda con Japón y lograr su rendición era el objetivo. La Segunda Guerra Mundial enfrentaba a los ejércitos del mundo y Alemania sucumbía ante la arremetida de los aliados occidentales. El bombardero B-29, el Enola Gay, sobrevoló Hiroshima en Japón. En su trayecto dejó caer a Little Boy, un dispositivo que antes de precipitarse en sus entrañas chocó una contra la otra 2 piezas de 64 kilos de uranio. Eso desencadenó el fraccionamiento de los núcleos de sus átomos, efecto llamado fisión, que partió la historia en 2. La abrasadora ola de calor que eso produjo fue de 4.000 grados centígrados, más potente que 15.000 toneladas de TNT y abarcó un área de 4,5 kilómetros de radio. Sus consecuencias, en una época en la que lo digital era quimera, dieron la vuelta al mundo. Al menos 100.000 vidas se extinguieron. Tan solo 72 horas después, la hazaña se repitió con una bomba de plutonio en Nagasaki. Esa marcó el fin de la Segunda Guerra. Pero décadas más adelante, una guerra de temperatura gélida enfrentaba a 2 potencias. Estados Unidos y la Unión Soviética se amenazaron incesantemente con tener bajo la manga bombas tan potentes en su puja por el poderío global. Y hoy, en 2022, bajo un nombre diferente, Rusia ha conseguido hacer temblar al mundo de nuevo. Un abanico de artefactos nucleares fue ensayado hace pocos días por el Kremlin y justo cuando adelanta la invasión a Ucrania y ha logrado unificar a todo Occidente en su contra, amenaza con acallar ese rechazo con plutonio o con uranio.
Mucha atención, tenemos información de último minuto en Bogotá. Se trata de un grave siniestro allí en Chapinero, concretamente en la avenida Circunvalar con calle 84, sentido norte-sur. Estamos viendo allí las imágenes de lo que ocurrió. Por el momento se sabe que al parecer pues una volqueta se habría quedado sin frenos y habría caído al otro lado de la vía y al parecer sobre un vehículo que transitaba por el sentido contrario. Se dice que la volqueta se movilizaba en sentido norte-sur y que perdió los frenos y se precipitó sobre otros carros que venían en dirección contraria, es lo que están diciendo algunos testigos de la zona. Lo cierto es que el tráfico en ese lugar de Bogotá está completamente colapsado, hay paso restringido por la calle 85, por lo que se sugiere de una u otra forma tomar vías alternas. Esta es la información de último minuto. RTVC Noticias ahí en el lugar de la información. Y continuamos con más información, pero en minutos estaremos actualizando nuevamente este grave accidente allí en Bogotá. Y hay indignación por un nuevo feminicidio en zona rural del municipio de Vergara, en Cundinamarca. Las autoridades confirmaron que la mujer fue atacada con armas blancas luego de ser abusada sexualmente. John López, lamentable información realmente. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Patricia, sí, muy lamentable esta situación que se registró aquí en Cundinamarca, pues las autoridades hasta ahora continúan en la búsqueda del responsable o los responsables de este crimen que ha generado el desprecio, el rechazo y la indignación de toda la comunidad del municipio de Vergara. Incluso la gobernación de Cundinamarca ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la persona que entregue información que pueda dar con el paradero o la captura de los responsables, de quienes, según han podido confirmar las autoridades, habrían actuado con sevicia en este caso que se convertiría en un nuevo feminicidio en Colombia. Dora Luz Balamba, de 58 años, estaba en su casa en la vereda Río Seco de Vergara, en Cundinamarca. Allí ocurrió el ataque. Dicen las autoridades que sufrió abusos, una brutal golpiza y heridas mortales. En el interior de esta vivienda fue encontrada una mujer, quien fue lesionada con arma cortopunzante, causándole la muerte. Las marcas de la tortura quedaron en su cuerpo, al punto que su caso es comparado con el de Rosalvira Celi. Frente a la evidencia de signos de violencia extrema, instaremos a las autoridades competentes para investigar este crimen bajo el tipo penal de feminicidio en el marco de la Ley 1761 del 2015, también conocida como Ley Rosalvira Celi. Daremos una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la persona que nos ayude con información que permita dar con la captura o el paradero del presunto homicida. La comunidad de Vergara realizó una velatón en rechazo a este crimen. Y tras el asesinato de la niña Nicole Rodríguez, los bumangueses y las autoridades han articulado estrategias de seguridad para mitigar el riesgo de los estudiantes en la capital de Santander. Familiares de la pequeña mostraron su indignación ante el crimen. El asesinato de Nicole Rodríguez dejó un vacío en familiares y amigos. El juez de control de garantías quedó desconcertado con la narración de los hechos del responsable. La audiencia se detuvo. Luego me perdonen antes de ser personas en mano, porque ya que pierda la capacidad de conmoverme, se presenta una renuncia. Discúlpenme un minuto. Tristemente, fueron muy buenos a la hora de castigar, pero no a la hora de prevenir. De otro lado, las autoridades locales y rectores de 47 colegios crearon estrategias para cuidar a los estudiantes y que estos hechos no se repitan. Crea un grupo de reacción, digamos, inmediata a través de un grupo de WhatsApp en el que va a estar el señor general y su equipo y los 47 rectores. Comunicación oportuna y comunicación eficaz. La alcaldía de Bucaramanga se comprometió con el arreglo de las cámaras de seguridad que no funcionan en los alrededores de los colegios. Y seguimos con más información de orden público porque 3 indígenas guayú fueron asesinados en Maicao, La Guajira. Las autoridades adelantan investigaciones. Este es un reporte de Eduvilia Uriana, periodista de la Radio Nacional. El hecho ocurrió en el barrio Pastrana del municipio de Maicao. Según el reporte de las autoridades, los familiares manifestaron que 2 sujetos llegaron hasta la vivienda
sin mediar palabras comenzaron a disparar con arma de fuego, acabando con la vida de dos. Uno de ellos quedó en gravedad, donde posterior falleció en un centro asistencial. Así lo informó Gabriel García Arrieta, subcomandante de policía de La Guajira. Eso es un homicidio múltiple por disputa entre algunos clanes por ajuste de cuentas. Sí, eso estuvo alrededor de las 11 de la mañana. Ahí hay unos temas. Ellos tienen vínculos raizales o vínculos ancestrales con comunidades de la Alta Guajira. Las autoridades manifestaron que no intervinieron en el levantamiento de los cadáveres, ya que los familiares lo realizaron según los usos y costumbres. Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y otra vez la alerta por hipopótamos fuera de control en Puerto Triunfo, Antioquia. En las últimas horas fueron captados 2 de estos animales a las afueras de un restaurante. Los 2 hipopótamos estaban en una vía del corregimiento El Doradal, en Puerto Triunfo. Clientes de un restaurante grabaron a los animales. Según las autoridades, los animales fueron ahuyentados para evitar algún ataque. La recomendación siempre ha sido reconocer esta especie como una especie peligrosa, como una especie invasora, como una especie que genera unas problemáticas ambientales y amenaza a nuestra biodiversidad. Según los especialistas, los hipopótamos son peligrosos y territoriales, por lo que desde ya buscan soluciones. La esterilización es un procedimiento altamente complejo y costoso. Desde Cornare ya lo hemos realizado, pero necesitamos una alta inversión. Tiene un peligro directo hacia la población civil, es informarle a las autoridades, informarle a la policía como para que haga presencia y evite cualquier riesgo que se pueda generar alusivo a la presencia y al recorrido en zonas urbanas. Los expertos calculan que en 2034 podrían existir en Antioquia más de 1.400 ejemplares. En Pereira, cerca de 30 niños resultaron intoxicados, al parecer por comer alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Este es un informe de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional. En Pereira, Risaralda, se investiga lo que pudo ocurrir con varios menores de edad que desde hace una semana vienen presentando complicaciones en su salud, luego de, al parecer, ingerir alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Por el momento, la Secretaría de Educación de esa ciudad se encuentra ejecutando diferentes acciones para esclarecer lo sucedido y descartar que haya sido producto de alguna actividad en el interior del plantel educativo o efectivamente los alimentos del programa. La Secretaría desplazó un equipo de respuesta inmediata para la investigación epidemiológica del campo, dando pues como resultado dentro de digamos que como factor de riesgo principal inicial, los alimentos del PAE pues quedan digamos que descartados en ese sentido, dado a resultados de muestras en manipuladores. El primer caso se reportó exactamente el 24 de febrero del presente año y durante la semana al menos 28 niños más han reportado síntomas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y volvemos a la noticia del día en el país. Carlos Matos y sus salidas de la cárcel donde estaba recluido. Los 2 funcionarios que fueron separados de sus cargos se pronunciaron. El director de la Picota dijo que no tenía conocimiento de esos permisos. Fueron 6 los permisos que durante 3 meses tuvo Carlos Matos, quien estaba recluido en la cárcel La Picota. 5 permisos eran para temas médicos y 1 para asuntos judiciales. En promedio, una salida de la cárcel cada 2 semanas. En una de las autorizaciones se aclara. Las remisiones respectivas se efectuarán bajo rigurosas y extremas medidas de seguridad, tendientes a garantizar la vida e integridad de la persona privada de la libertad. Fue el 18 de febrero con un permiso para el 21 del mismo mes. Cuando revisamos al finalizar el día si se cumplieron los requerimientos o no, aparecen los requerimientos sin novedad. Según el general Botero, a quien le correspondía decidir el esquema de seguridad era el director de la cárcel. A él le correspondía directamente generar primero el acto administrativo correspondiente, donde menciona quién lo va a acompañar, cuánto es el número de guardia que se va a designar para ello y finalmente generar la supervisión del caso. Ante eso, el director de la cárcel La Picota le habría manifestado al general Botero que él no tenía conocimiento. La explicación que él da es que él confió precisamente en las medidas, en los permisos que brindó. Que él se enteró precisamente de lo que estaba sucediendo, es con lo que hoy nos despertamos los colombianos. El director de La Picota, el coronel retirado Wilmer Palencia, llevaba 2 años a cargo de la cárcel.
Para el presidente Iván Duque, lo sucedido con la salida de Carlos Matos de la cárcel La Picota no tiene presentación y lo calificó de vergonzoso. El mandatario rechazó los hechos y exigió medidas. Esto es vergonzoso lo que sucedió y por eso ahí se actuó y se actuó con mucha firmeza. Aquí nosotros no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial ni al sistema penitenciario y carcelario y por eso la respuesta fue inmediata. Con indignación sí, pero inmediata. Así que nosotros, frente a este tema, cero tolerancia. Las sanciones económicas a Rusia y sus efectos ya tocan el bolsillo de los ciudadanos. El bloqueo de tarjetas de crédito, los cierres aéreos y la suspensión de ventas de productos de grandes compañías hacen parte de la ofensiva de Occidente contra Putin. Los ciudadanos rusos empezaron a sentir los efectos económicos de la guerra. El uso de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard fue bloqueado. Los bancos rusos no pueden utilizar las redes de cuentas de crédito y débito. Además, los pagos en línea fueron deshabilitados. Grandes compañías internacionales como Apple y Samsung también suspendieron sus servicios de pago, es decir, que no estarán disponibles a través de medios electrónicos. Con relación al entretenimiento y redes sociales, Disney no emitirá sus nuevas películas en Rusia. Facebook e Instagram restringirán publicidad de agencias de este país en sus plataformas. Por las fuertes sanciones económicas impuestas, Rusia también está tomando medidas. El Banco Central de este país anunció que mantendrá cerrada la bolsa de Moscú por tercer día consecutivo. En medio de la crisis, el precio del petróleo se ha disparado y hoy llegó a los $113 por barril. Por su incremento, Estados Unidos anunció que dispondrá barriles de sus reservas para amortiguar el alza. Estados Unidos ha trabajado con otros 30 países para liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas en todo el mundo. Asimismo, el precio del gas subió 60%, marcando su máximo histórico. Contexto y análisis en RTVC Noticias. Nuestro invitado hoy es el analista en temas internacionales y profesor de la Universidad Nacional, Carlos Patiño. Profesor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Comencemos hablando del tema que nos compete. Hoy Rusia ha mencionado la temida frase guerra nuclear. ¿Estamos ante ese posible panorama? ¿Usted cómo lo analiza rápidamente? No, yo creo que estamos frente a un panorama, creo que no hay que seguir pensando que las amenazas del régimen de Rusia, del régimen de Vladimir Putin, no se van a cumplir. Esto pasó cuando la guerra en Georgia en 2008, no habrá guerra en Georgia y hubo invasión y guerra en Georgia junto el día que se iniciaron los Juegos Olímpicos de Beijing. No habrá invasión y toma de la península de Crimea, hubo invasión de la península de Crimea. No habrá habido siempre, digamos, todo este tipo de cosas y ahora no iba a haber invasión en Ucrania y hubo invasión en Ucrania, no iba a haber ataques civiles y hubo ataques civiles, de forma tal que hay que tomar en serio las amenazas de Sergei Lavrov. Y esto es evidente porque además Sergei Lavrov es un funcionario íntimo de la confianza más directa de Vladimir Putin, pero además es la cabeza del servicio de espionaje exterior de Rusia. En Rusia, el servicio de espionaje exterior es parte de la Cancillería y en consecuencia esto le da a Sergei Lavrov un poder que prácticamente ningún canciller, ni siquiera el secretario de Estado de los Estados Unidos tiene. Profesor, hemos visto que las amenazas económicas parecen no tener efecto, que no hay un cambio de parecer en cuanto a lo que va a hacer Vladimir Putin. ¿La esperanza de acabar esta guerra estaría en los militares rusos? La verdad es que en 2014, como se vio claramente con la operación de Crimea, las sanciones económicas no tuvieron ningún efecto y Vladimir Putin se ha preparado de manera directa entre 2018 y 2019 al día de hoy para enfrentar esta guerra. Hay que recordar que Rusia tiene unas reservas de 618.000 millones de dólares que le permiten aguantar por lo menos entre un año y medio las sanciones que hasta ahora tiene y en consecuencia no hay nadie que pareciera disuadir a Vladimir Putin de obviamente enfrentar nuevas acciones. No lo hace la OTAN, no lo hace los Estados Unidos, entre otras, porque el hecho de que la OTAN no vaya en términos militares a la guerra sobre el terreno en Ucrania, pues ya le otorgó una primera victoria militar a Putin, a pesar de la feroz resistencia de los ucranianos contra Putin. Consecuencia, ¿quién puede disuadirlo? Lo pueden disuadir los militares rusos, que serían los únicos a partir de las deserciones militares, a partir de la negación de ejecutar las órdenes militares y obviamente serían
serían los únicos que se podrían de alguna manera oponer a una acción más contundente de Putin. Profesor, y ya que usted lo menciona, el rol de Occidente en todo esto, ¿cuál puede ser entonces la estrategia de Occidente justamente para afrontar la crisis sin llegar a ese uso de las armas de destrucción masiva? Pues la verdad es que la situación de Occidente es muy compleja porque primero la alianza militar de la OTAN, creada en 1947 para defender a Europa en contra de la Unión Soviética y que se mantiene vigente con una doctrina similar, ha demostrado que es correcta la doctrina pero no tiene capacidad de guerra. Es más, la OTAN nunca ha ido a guerra en sentido estricto, a pesar de algunas operaciones que haya ejecutado, pero nunca ha ido a la guerra de manera directa. En consecuencia, Occidente no parece tener una capacidad disuasoria. Es más, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Europa Occidental enfrenta una amenaza real de guerra, incluso por encima de las guerras de secesión de Yugoslavia en la década de 1990, que nunca fue una amenaza estratégica y real sobre Europa Occidental. Profesor Carlos, quiero que hagamos una pausa, vamos a hablar un poco también sobre la crisis de los refugiados para contarle a la audiencia que en medio de la guerra el drama de los refugiados crece cada día. Según Naciones Unidas ya son casi 900.000 personas las que han huido de su país en busca de poner a salvo su vida. Después de las víctimas mortales, los refugiados son quienes más sufren la guerra. A hoy, 874.000 residentes de Ucrania tuvieron que abandonar el país para no terminar como los 350 civiles fallecidos que ya dejan 7 días de guerra. Esto es muy difícil para nosotros, por supuesto, pero ¿qué más podemos hacer? Son historias que describen la crudeza de la guerra. Ucrania ya ha sido destrozada. No hay ningún lugar al que regresar. Esta es la segunda vez que salgo de mi casa. Soy de Luhansk. Gracias al Lviv, son muy acogedores, nos dieron un poco de té, nos alimentaron con comida caliente. Ahora estamos viajando. Iremos a Polonia y luego iremos a Alemania desde allí. No sé qué nos pasará después, pero esto es puro terror. La vida me obligó a huir de un país pacífico, porque da miedo, mucho miedo. Esto es guerra. Tengo miedo por mis hijos, pero creemos en lo mejor. Polonia, su nación hermana, como la han llamado miles de ucranianos, ha acogido a más de la mitad de esos migrantes, 453.982. En las últimas 24 horas, casi 200.000 personas salieron de Ucrania. Un drama que continuará a diario mientras la guerra no cese. Bien, seguimos en estudio con Carlos Patiño, analista internacional. Profesor, mire, lo que uno ve en estas semanas después de iniciada la guerra es el drama humanitario, que es lo que por supuesto afecta más a las personas, pero no solamente al interior, sino al exterior de Ucrania. ¿Europa será capaz de atender esta emergencia? Está por verse, no lo creo, soy muy escéptico, muy pesimista al respecto. Creo que esta es la crisis de migratoria más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, crisis migratoria intraeuropea, y además hay un hecho que es realmente impresionante, y es que en menos de una semana, entre el séptimo y octavo día de la guerra, hay más de 900.000 refugiados ya en los territorios de Europa Occidental. Esto lleva a, digamos, el cálculo de que en 3 semanas se llegará a la cifra de los 5 millones de refugiados. Y esto será una gran crisis en toda Europa y obviamente va a sacudir a Europa desde las medidas de atención básica, medidas de logística y, digamos, ubicación de los refugiados hasta los sistemas económicos, con un problema adicional, y es que gran parte de las medidas de las familias que han huido de Ucrania han huido sin los hombres, y esto ya genera también otro trauma muy complejo dentro de los refugiados. Profesor, lo que está ocurriendo en Rusia, estamos viendo que se está aislando del resto del mundo, está reprimiendo a los ciudadanos que están protestando en las calles, y eso en cierta medida lo hace pensar a uno en Venezuela. ¿Podría la situación de Venezuela convertirse en espejo de lo que podría pasar en los próximos meses con Rusia si las cosas siguen como van? Yo no sabría decirlo, pero lo que sí sé decir es que Venezuela, Nicaragua y Cuba, 3 firmes aliados de Rusia, se han negado permanente y consistentemente a condenar las acciones en Ucrania. No solamente se han negado, sino que se comportan además como aliados estratégicos, aliados incluso con capacidad militar. Y aquí hay que recordar de nuevo que el 13 de enero el vicecanciller ruso dijo que en caso de guerra Rusia consideraría desplegar tropas en estos 3 países en América Latina, y luego hace ya 10 días Yuri Borisov, el viceministro de Interior, en una conferencia de prensa con Nicolás Maduro,
consideró estratégica la relación con Venezuela. Y esto obviamente genera líneas geopolíticas muy importantes de impacto directo en América Latina. Carlos, esperamos tenerlo en nuevas oportunidades, en más oportunidades aquí en RTVC Noticias. A ustedes, muchas gracias. Muy valiosa su participación, gracias. Gracias. Y hoy se cumple una semana del inicio del ataque ruso a Ucrania y de la cruenta invasión quedan imágenes que pasarán a la historia. Recopilamos algunas de ellas. Como el día en el que la pesadilla comenzó, una semana atrás, con bombardeos simultáneos en 10 regiones de Ucrania. Pero solo cuando esa guerra se ilumina con el día, la humanidad empieza a entender que la muerte respira en cada calle. Aunque también aparecen los milagros, como el de este anciano que evitó el final cuando 50 toneladas lo aplastaron con carro y todo. Esos milagros que también nacen entre las personas presas bajo tierra, en túneles del metro convertidos en refugios. Allí floreció la esperanza de una generación que puede vivir en paz. Y la forma masiva de conocer la realidad del conflicto es a través de las personas que con micrófonos y cámaras registran el horror, ese del que tampoco están protegidos. Al final, son también humanos. Mariana, resguárdate, después tomamos contacto porque lo importante es que tu integridad física esté resguardada. Sí. Pero a veces el autoritarismo apunta a los medios de comunicación, a su infraestructura, para romper el flujo de información real, dando un paso para impulsar el miedo. Van 7 días de muertos, heridos, hierro retorcido en ataques a todo lo que simbolice el poder de quien se quiere derrotar. Y al final los únicos que sufren y pierden son seres humanos, quienes en ningún lado están a salvo, porque en la guerra los límites siempre parecen quedarse cortos. En medio de la tensión que vive el mundo y que por supuesto atañe a Colombia por la cercanía con Venezuela, hoy se confirmó que los presidentes Joe Biden e Iván Duque se reunirán en la Casa Blanca. A través de este comunicado, el gobierno Biden confirma el encuentro. El presidente Biden espera dar la bienvenida al presidente Iván Duque Márquez de la República de Colombia a la Casa Blanca el 10 de marzo de 2022. Horas antes, el presidente Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, resaltó la visita. Como muestra de nuestra estrecha e histórica relación con Estados Unidos, recibimos la valiosa invitación del presidente @POTUS a @White House para adelantar una reunión bilateral el 10 de marzo. Es muy significativo para Colombia que el presidente de Estados Unidos nos invite a esta reunión en Washington. Es un momento tan desafiante para la humanidad. Dentro de los temas a tratar está además la invasión de Rusia a Ucrania, lo mismo que las relaciones binacionales, la democracia y seguridad del hemisferio. En diversos escenarios, Duque ha destacado las relaciones entre los dos países. La transición energética, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el terrorismo transnacional y la defensa de la democracia. La recuperación económica, las acciones contra el COVID-19 y la migración estarán en el orden del día. Y ya estamos aquí en Colombia, mi elección 2022, la convergencia informativa de los medios públicos para que usted se informe y ejerza su derecho. Iniciamos con el análisis de Mónica Pachón de la Universidad de los Andes. Hoy la democracia y su importancia. Atención. En Colombia hemos vivido momentos de gran desesperanza. La pandemia, la crisis económica nos ha dejado un poco aburridos con todo. Pero como en todas las situaciones de la vida, los cambios se dan paso a paso. La democracia y la votación es un paso. ¿Para qué? Para pensar cuáles son esas políticas públicas y cuáles son esos líderes que nos van a llevar en un cambio incremental a un mejor estar. Esa es la democracia. Entonces los invito a pensar en qué les importa, a ver en las calles cuáles son esas preocupaciones y quiénes son esas personas que reflejan mejor esas preocupaciones para ir a la urna el día de la votación y celebrar que hacen parte de la solución y que no seguimos siendo parte del problema. En toda la vida, mi consejo siempre es dar un pasito y este pasito es muy importante, el ir a votar.
En esta convergencia de medios a través de Señal Memoria, recordamos una de las votaciones más importantes del país, la que permitió el nacimiento de la Constitución del 91. ¿Se acuerdan? 1989. Entre el ruido de las bombas en Colombia, el grito de la democracia quizás sonó tan fuerte como la voz de Dios. Nosotros los jóvenes estamos convencidos de que Colombia tiene un futuro mejor. Asamblea Nacional Constituyente. La necesidad de enterrar una constitución con 103 años y el ímpetu juvenil impulsaron el movimiento por la séptima papeleta. También estaba la idea de que había que pacificar el país, de que se necesitaba una constituyente para convocar a los que estaban fuera en armas. La revolución para crear un nuevo orden en Colombia contaba con algunos que aún rondan por ahí. El exprocurador Fernando Carrillo, el senador Antonio Sanguino o la alcaldesa Claudia López. Nosotros invitamos al pueblo a que vote el 27 de mayo por la constituyente, a que apoye la idea democrática. Entonces se selló ese pacto con la historia. Un plebiscito resolvió el afán de cambio. El 11 de marzo de 1990 los colombianos tuvieron la oportunidad de votar 7 veces. Por Senado, Cámara de Representantes, alcaldes, diputados de asambleas locales, consejos municipales, una consulta liberal y la séptima papeleta, el plebiscito que decía: voto por una asamblea constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. 9 de cada 10 colombianos de los 5,5 millones que votaron eligieron una nueva carta. 6 meses después comenzó a redactarse. La gran mayoría de los jóvenes que se movilizaron no fueron a las sesiones, ni al recinto, ni fueron asesores, ni fueron constituyentes. Los alcances del resultado, la Constitución del 91, todavía se resuelven, pero una papeleta y el fervor del final de los 80 quedó como ejemplo de la revolución pacífica, del cambio democrático. A través de las redes sociales hemos recibido cientos de inquietudes. En Colombia, Mi Lección 2022 las resolvemos porque estamos precisamente para eso, para informarles sobre pedagogía electoral. Pueden escribirnos a la cuenta de Instagram de RTVC Noticias. En este caso, @Gabriela1015 nos envió la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tengo si voto en las elecciones al Congreso? Pues Gabriela, tiene muchísimos beneficios. Antes que nada, gracias por escribirnos. Mire, dentro de los beneficios están los siguientes. Primero, adjudicación de becas educativas, predios y todo lo que tiene que ver con subsidios y vivienda. También, por ejemplo, esto es bien importante que lo tenga presente. Si usted quiere de una u otra forma aplicar a un concurso en un empleo para el Estado, pues el hecho de que tenga el voto, el certificado de voto, marca la diferencia. También es importante que los estudiantes de una institución oficial de educación, por ejemplo, tengan derecho al 10% de descuento en el costo de la matrícula, también para quienes votan. Otro beneficio es la rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte, de los duplicados de la cédula, de la libreta militar. Y este último les va a encantar. Derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. Me pregunto si quienes están con contrato a prestación de servicio también tienen ese medio tiempo. Voy a averiguarlo. Y en esta convergencia de medios estamos atentos a las actividades de la jornada. Hora de nuestra agenda de los candidatos. En la campaña, uno de los temas fue el escándalo por el empresario Carlos Matos. David Barguil. Los presos deben trabajar y de esa manera, con ese trabajo, podemos lograr una financiación adicional que salga de la cárcel de Colombia. Federico Gutiérrez. Eliminar el IMPEC y crear una nueva entidad con más base tecnológica que elimine la corrupción. Ingrid Betancourt. Si la prensa no hubiera denunciado, Carlos Matos seguiría viviendo en una cárcel de 5 estrellas. Camilo Romero. Nuestra batalla es contra el viejo poder que hoy está asustado y quiere disfrazarse de alternativo. Luis Gilberto Murillo. Es la evidencia del grado de corrupción que existe en el país. John Milton Rodríguez habló de reducción del Congreso de la República. Impulsaremos el 50% de la reducción del Congreso y altas cortes, de ser necesario acudiendo a un referéndum.
Francia Márquez denunció que no le dieron esquema de seguridad suficiente para hacer campaña, necesarias en los recorridos que realizamos a lo largo y ancho de Colombia durante el actual proceso electoral en el país. Sergio Fajardo habló de auxilios sociales. Todas las personas mayores sin pensión recibirán 500.000 pesos mensuales de apoyo. Enrique Peñalosa habló con los jóvenes en Medellín. Me hace bueno que venga desde por allá, por acá también a... ¿Hicimos cosas buenas o no? Alejandro Char hizo propuesta en educación. Y trabajaremos para incrementar la tasa de cobertura en educación superior, asegurando el futuro de las nuevas generaciones. Jorge Robledo también habló de educación. Lo mejor en educación es que ésta sea universal, de alta calidad, gratuita, pública y con libertad de cátedra. Carlos Amaya envió mensaje al campo. Nosotros queremos es que el país y el poder político le dé oportunidades a la gente humilde, a la gente que necesita simplemente oportunidades. Rodolfo Hernández dijo que no se unirá a otros partidos políticos. Desmiento absolutamente que mi campaña esté por unirse a ningún nombre. Arely Suriana habló de salud. No será un privilegio, sino un derecho en el que todos y todas podamos acceder. Oscar Iván Zuluaga propuso oportunidades de vivienda a informales. En mi gobierno, los bancos te prestarán a plazos largos con intereses bajísimos. Alejandro Gaviria dijo no al glifosato. No más avionetas rociando glifosato. Lo que necesitamos son oportunidades. Alfredo Saade, Gustavo Petro, Juan Manuel Galán, Enrique Gómez, Aideli Sarazo y Luis Pérez no tuvieron eventos públicos antes de esta emisión. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Comenzamos con buenas noticias para Luis Díaz porque sigue siendo la sensación en la Premier League. Pues el Guajiro fue nominado a Mejor Futbolista del Mes con su equipo el Liverpool, pero además también está nominado en el mes de febrero al Mejor Gol. 425 minutos, un par de genialidades y la confianza de un técnico que lo respalda. Luis Fernando Díaz Marulanda vive días dulces cargados de fútbol y magia. El fruto de su trabajo con Liverpool se ve reflejado en 2 nominaciones, estar en la lista de opcionados para ser el jugador de febrero, pero hay más para él. Con este gol, su primer tanto en Anfield Road ante el Norwich el 19 de febrero y que le dio el triunfo a los Reds en la Premier, también está nominado al mejor gol del mes. Hoy jugó 10 minutos en la FA Cup ante el rival al que le marcó a mediados de febrero y además tuvo esta oportunidad que se fue muy cerca del arco de Tim Krul. Usted puede votar por Lucho a mejor jugador y mejor gol del mes en www.liverpoolfc.com. Y hoy sí no pienso decirles qué es esto porque espero que vayan adivinando, pero les voy a dar una pista y es que tiene que ver con Robert De Niro y hoy vamos a estar hablando de él. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Taxi Driver, que es una película de 1970 buenísima en la que Robert De Niro era un ex marino que había estado en la guerra de Vietnam y había salido con un montón de problemas psicológicos y como no podía dormir porque tenía muchos problemas de insomnio, se había dedicado a conducir un taxi y pues todas las aventuras que le pasaban en la noche de Nueva York están plasmadas en esa película, es buenísima. Para esa película
Robert De Niro usó un método que se llama el método Stanislavski, que es un método que utilizan los actores en el que lo que hacen es intentar vivir la experiencia más cercana a su personaje. Así que este tipo literalmente se puso a manejar un taxi en las noches para poder meterse en la piel de Bickel, que era el protagonista. Pero resulta que una vez una de las personas que llevaban el taxi lo reconoció y le dijo: oiga, ¿cómo se pone de mala la actuación después de ganarse un Oscar? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Si no le suena mucho Taxi Driver, de pronto le suena una película más reciente que es del 2015, que se llama El pasante de moda, en el que Robert De Niro es un señor de 70 años que no encuentra como algo que lo haga realmente feliz en su vida, siente que ya hizo todo, que ya vivió todo lo que tenía que vivir, pero pues todavía le quedan años en este mundo y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y se ofrece como pasante precisamente a una empresa que trabaja en moda y se vuelve el pasante de Anne Hathaway. I'm terribly sorry. Excuse me. Y si no les suena ninguna de las dos, pero se quedaron pensando en esta música, pues esto lo compuso Ennio Morricone para la película Érase una vez en América, que también, por supuesto, protagoniza Robert De Niro. Es una película de gángsters que se narra también en Nueva York, pero durante 3 momentos diferentes de la historia. En la primera parte son niños, él y su mejor amigo Max. En la segunda son gángsters y en la tercera resulta que se da cuenta que habían asesinado a toda su banda y comienza a intentar cobrar venganza. Para esa película, él también quiso utilizar este método del que les contaba al principio y quiso hablar, pidió permiso para que lo dejaran entrevistar a Meyer Lansky, que era un gángster que había sido asesino unos años antes, pero por supuesto le negaron la entrada a la cárcel a visitarlo y tuvo que hacerlo todo por fuentes documentales, pero pues los resultados fueron muy buenos. Si se acuerdan de esta película o si les gustó la idea y quieren verla, esa es una de las películas que ustedes van a poder ver este mes por Señal Colombia. Así que muy pendientes. Dos meses de plazo adicional tendrán los bogotanos para pagar el impuesto predial y el vehicular con el 10% de descuento. Las fechas escalonadas irán hasta el 17 de junio. El precio del dólar bajó 38 pesos con 67 centavos y llegó a 3.862 pesos con 95 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 76.000 pesos y quedó en 2.049.000 pesos. 4,2 billones de pesos ha invertido Bogotá en la atención de la pandemia desde marzo de 2020. 98% de los tapabocas de uso médico en Colombia provienen de China, según la ANDI. Y un potente armamento decomisado en Arauca y un hallazgo de oro en un vehículo son noticias que hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. 3 personas fueron detenidas con 5 fusiles y otros elementos de guerra en Arauca. Investigan si son integrantes de uno de los grupos ilegales que opera en la zona y si las armas fueron usadas en un ataque contra la fuerza pública. En Santander fue capturado un ciudadano cuando transportaba 36 kilos de oro en lingotes, avaluados en 8.500 millones de pesos. Los transportaba en un compartimiento oculto de una camioneta. Fue judicializado por lavado de activos. A una familia le cayó un árbol encima en el norte de Bogotá. El más afectado en el accidente fue Didier Bernal, quien tiene 2 fracturas en su pierna derecha. En lo que va corrido de este año han ocurrido 99 emergencias por árboles caídos y hay 372 en riesgo de desplome. 500 indígenas de la comunidad Piapoco en el Meta serán beneficiados con terrenos para cultivar productos agrícolas con apoyo de OIT y el gobierno. Por eso la presencia del Ministerio de Trabajo con todo su equipo para apoyarlos con el apoyo de la comunidad internacional. Una empresa privada apoyará la comercialización y distribución. «30 años del apagón en Colombia. El duro fenómeno del Niño de aquel 1992, sumado a problemas de infraestructura, obligaron al país a vivir sin energía eléctrica. Aquí recordamos cómo fue gracias a los archivos de Señal Memoria. Antes de que llegara a los 2 años el gobierno del futuro de César Gaviria, Colombia volvió súbitamente al pasado. Este corte de energía durará solo unos segundos. Velas, linternas, pílforos, inevitables. Santos, el 7 de febrero de 1993, volvió la luz y la hora Gaviria también terminó. Les contamos ahora que RTBC, Sistema de Medios Públicos, firmó una alianza con la radiotelevisión italiana RAI. Los objetivos son fortalecer el intercambio y la producción conjunta de contenidos, así como fomentar la cultura, la educación y la información de los ciudadanos.
RTVC y RAI fomentarán el intercambio de contenidos audiovisuales y radiofónicos, programas documentales de entretenimiento, educativos e informativos, entre otros. La cooperación entre la radio, la televisión y el cine, el intercambio de contenidos que vamos a tener con Italia, la capacitación de nuestros equipos, el intercambio de experiencias y la participación en festivales tanto en Europa, en Italia, como en Colombia y América Latina. Posibilidades de escambio fructífero a beneficio de todos los dos sistemas. El embajador de Italia en Colombia aprovechó para dar un recorrido por las instalaciones del sistema de medios públicos y conocer un poco más de su misión informativa. Los medios públicos en el mundo están jugando un papel muy importante en la divulgación de información confiable y sobre todo porque compartimos algo específico, y es que nosotros trabajamos para los ciudadanos y no para los consumidores. La alianza permitirá también promover la cultura del país más allá de sus fronteras. Y volvemos con más información deportiva. El ruso Abramovich anunció que venderá al Chelsea. Él es el dueño después de 21 años, o después mejor de 19 años y 21 títulos, dice que lo va a vender y que todas las ganancias serán destinadas pues a todas las personas que han sido víctimas en Ucrania. Con esto nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día. Roman Abramovich anunció la venta del Chelsea luego de que el fin de semana hubiera entregado el club a los fideicomisarios de la fundación. En el comunicado acabó con los rumores de una supuesta amistad con Vladimir Putin al decir que donará el dinero de la venta del equipo. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. La tenista ucraniana Elina Svitolina finalmente decidió participar del Abierto de Monterrey, pero por una razón muy particular: su país. Para mí jugar acá no es jugar por mí, es jugar por mi país. Estoy jugando por la ayuda a Ucrania, por nuestro ejército y por todos los que lo necesitan. Este jueves disputará los octavos de final de la competencia. El Rayo Vallecano confirmó que Radamel Falcao García volvió a lesionarse y será baja para el duelo de la Copa del Rey que se disputará este jueves ante el Betis. El Tigre, que ya suma 4 meses sin marcar, tiene molestias musculares y se perderá la semifinal. Y como todas las noches en los últimos días, la sección de cultura de RTVC Noticias sigue muy conectada con la invasión de Rusia a Ucrania y con las reacciones que han tenido los artistas y que ha tenido el mundo de las artes alrededor de este conflicto. Para comenzar, Stephen Colbert le hizo un homenaje a las víctimas de estos enfrentamientos durante su show, así que utilizó los colores de la bandera ucraniana, azul y amarillo, durante toda su puesta en escena. Por otro lado, la soprano Anna Netrebko, que había manifestado su apoyo a Rusia, quedó vetada de varios teatros de ópera, tanto así que ella tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios mientras se solucionaba todo esto y su trabajo musical no quedaba comprometido con su pensamiento político. Y por último, Gerard Depardieu dijo que esta era una guerra fratricida, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, el que les cuente en la siguiente nota. Si hablamos de figuras del cine francés, sin duda tenemos que hablar de Gerard Depardieu. Su debut en la pantalla grande fue con tan solo 20 años en el filme El Grito del Cormorán, y en los años 80 se convirtió en la más importante estrella del cine francés. Su fama se extendió a los mercados internacionales gracias a sus colaboraciones con directores consagrados como François Truffaut en El Último Metro. Aprovechó el reconocimiento para hacer relaciones con líderes mundiales como con Fidel Castro, al que consideraba su amigo del alma. También apoyó a Nicolas Sarkozy en su candidatura a la presidencia en Francia, y no podía faltar Vladimir Putin, que según él era su compadre. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia. Su cercanía con el Kremlin llegó a tal punto que en 2013 decidió adoptar la nacionalidad rusa en protesta por la política fiscal de Francia. No tenía tapujos en alabar a Putin, a quien llegó a comparar con el Papa Juan Pablo II. Para Depardieu, Rusia era la tierra prometida, un admirador de Tolstoy y Dostoyevsky, donde encontró un mundo nuevo para complacer sus excesos. Pero la luna de miel acabó cuando Putin inició los ataques contra Ucrania, y el actor mencionó en una entrevista lo siguiente.
Rusia y Ucrania siempre fueron países hermanos. Estoy en contra de esta guerra fratricida. Les digo, detengan las armas y negocien. Y ahora ni en Francia ni en Rusia, el actor se encuentra en el mar Mediterráneo en su barco pesquero mientras pasa la guerra. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en las redes sociales como @RTVC Noticias. Ahí nos podemos conectar. Ustedes pueden también a través de nuestra página buscar las historias, las noticias, los informes especiales y los reportajes de última hora que compartimos con ustedes. Y hasta aquí nuestra misión central, pero en minutos los invitamos a que continúen con nuestra señal, muy atentos porque estaremos con un avance informativo sobre ese trágico hecho en Bogotá, ese incidente vial, ese accidente que se presentó allí en la 85 con Avenida Circunvalar. Más adelante estaremos actualizándoles esta información, así que estén muy pendientes. RTVC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1542 del 23 de febrero de 2020.